Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, jueves 25 de enero del 2024. Continuamos con el estudio del libro de los Salmos. Nos corresponde hoy día retomar a partir del Salmo 57. Pero antes de entrar al tema, quisiera que nos encomendemos al Señor con una oración. Y nuestra hermana Rita se ha ofrecido a hacerlo. Adelante, Rita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Hermanos, buenas noches. Entonces, comencemos nuestra reunión de hoy. Y tenemos en el estudio del libro de los Salmos el Salmo 57 para empezar la noche de hoy. ¿Quién pudiera leerlo, por favor? Yo lo leo. Gracias, Rubén. Adelante. Al director de coro, al modo de no destruyas, a media voz de David, cuando huyó de Saúl a la cueva. Piedad de mí, oh Dios, piedad, que me refugio en ti, me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, mi vengador. Envíe desde el cielo para salvarme de los insultos de mis perseguidores. Envíe Dios su amor y su fidelidad. Yo he de acostarme entre leones que devoran seres humanos. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Tu grandeza, oh Dios, sobre los cielos, tu gloria sobre la tierra. Han tendido una red a mis pasos, un lazo a mi cuello. Han cavado ante mí una fosa. Caigan dentro de ella. Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y tocaré. Despierta, gloria mía. Despierten cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias entre los pueblos. Señor, tocaré para ti entre las naciones. Por tu amor que sobrepasa el cielo, por tu fidelidad que alcanza las nubes, tu grandeza, oh Dios, sobre los cielos, tu gloria sobre la tierra. Gracias, Rubén. Entonces, miren, un salmo que se atribuye a David y que bien puede serlo en tiempos que fueron largos, que ya hemos comentado antes, en que David era perseguido por Saúl, siendo que Saúl era rey de Israel. Y eso fueron, como les decía la vez pasada, varios años. No fue un tiempo corto. ¿Cómo presenta el Salmo a David, como lo reconoce la fe judía y nuestra iglesia, ¿no? David, amigo de Dios. David, amigo del Señor.
Y queda claro en la manera en que el Salmo expresa este diálogo de David hacia el Señor. Es un salmo muy, muy bonito. No sé si quisieran, hermanos, compartir. Manuel Pablo, Sí, Julia. parece que Saúl está dentro de la cueva, como dice arriba, porque recurre al Señor con como reconociendo en Él que lo va a salvar, como si estuviera una noche esperando que venga la aurora y disipe todo lo que Él está viviendo, ¿no? Dice eh, como de zanjas que caen, como de leones, y en realidad son personas que lo siguen, ¿no? Es un salmo de bastante fortaleza en el Señor, confianza en Dios, Claro, ¿no? De parte del salmista. claro. Perfecto. Perfecto. Rubén, adelante. Aquí se muestra a David que está huyendo de Saúl, ¿no? Saúl lo busca para matarlo. Pues recuerdo que hay temporadas donde Saúl busca a David, ¿no? Para matarlo, pero también hay épocas donde su hijo Jonathan pues conversa, lo protege a David. Y hay épocas donde también inclusive Saúl como que lo perdona y regresa otra vez a palacio a vivir con él. Pero aquí este salmo muestra que, David tiene miedo, ¿no? Está en una cueva, indicando que está de noche, y dice que como que se estuviera estando acostando entre leones, ¿no? O sea, está en la primera parte del Salmo, está mostrando a un David que está pidiendo piedad al Señor para, para que lo proteja, pero está durante la noche. Y en la segunda parte dice, se refiere a la protección del día, ¿no? O sea, él tiene la esperanza que cuando despierten, cuando se haga en la mañana de día, pues habrá esperanza, ¿no? Y inclusive dice también que le dará gracias y festejará con cantos, tocando las cítaras, o sea, ya en términos ya como que la noche, la oscuridad pasa, viene el día, viene la esperanza y viene el cambio, ¿no? Ya la confianza. Claro, Yo claro. lo veo así, yo lo veo así. Bien, gracias. Gracias, Rubén. Y efectivamente, ¿no? Imaginemos lo difícil de la circunstancia de estar en el pellejo de David, perseguido nada menos que por el rey. Y les digo, no es un corto tiempo, es bastante tiempo. Entonces, David vive de sobresalto en sobresalto, un poco de susto en susto, escondiéndose, refugiándose. Cuenta el libro de Samuel que incluso David un tiempo largo se refugia con los propios filisteos. O sea, hasta dónde llegaría su angustia, ¿no? Y como dice Rubén muy bien, ¿cómo y nos pasa a nosotros? ¿Cómo la noche es mucho más difícil
que el día, en la misma situación difícil, la noche amenaza mucho más que el día. Como que la luz del día nos trae más fuerza, más esperanza. Augusto, adelante. Sí, sobre eso es verdad. Ustedes no sé si se habrán dado cuenta, por el momento más difícil cuando uno está enfermo, y en este caso la enfermedad es el momento que está pasando esta angustia tan grande, David. Cuando uno está enfermo, la noche es el momento más difícil, ¿no? Pues que la noche, llega la noche y dices, la noche, y la pasas pésimo. Llega el día y la cosa mejora, ¿no? Y eso es verdad, se da en eso y también se da hasta en lo espiritual también. Claro, Augusto, y me hace acordar tu comentario de hace varias semanas sobre San Juan de la Cruz, ¿no? Y su obra La noche oscura del alma, ¿no? Esa asociación de la noche con la oscuridad y un poco el amanecer del nuevo día con, con la esperanza. Y nos pasa, como dice Augusto, nos pasa a nosotros mismos. Alguien te dice, no pude dormir anoche porque me sentía mal, pero a las 6 de la mañana me quedé dormido hasta mediodía. ¿Qué pasó? Es que del día te da más tranquilidad, te da un poquito más de tranquilidad. Igual estás con el mal, pero es hasta psicológico. Interesante. Son cosas además entonces, como vemos, muy humanas, de antes y de ahora. Porque los seres humanos, como comentamos siempre, en algunas cosas hemos cambiado, sobre todo en el acceso a la tecnología, el acceso a la cultura, pero en otras cosas seguimos siendo casi los mismos, y se nota. A ver, vayamos al siguiente salmo, Salmo 58. ¿Quién podría ayudarnos con la lectura? Al director de coro, ¿de verdad poderosos emiten ustedes sentencias justas? ¿Juzgan equitativamente a los humanos? No. Ustedes cometen injusticias a conciencia, imponiendo en la tierra la violencia de sus manos. Los malvados se pervirtieron desde el seno materno. Los mentirosos se extraviaron desde el seno. Tienen veneno como veneno de serpientes, de víbora sorda, que cierra el oído, para no oír la voz del encantador, del experto hacedor de hechizos. Oh Dios, rómpeles los dientes de la boca, quiebra, Señor, esos colmillos a leones, que se evaporen como agua que fluye, que se pudran como hierba que se pisa, sean como babosa que fríe al deslizante, que como aborto de mujer jamás vea el sol, antes de que echen espinas como la zarza verde o quemada, arrebátelos el vendaval. Goce el justo viendo la venganza, bañe sus pies en la sangre de los malvados, y la gente comentará, el justo cosecha su fruto. Si hay un Dios que hace justicia en la tierra. Gracias, Mari Carmen. Vemos entonces en lo que he leído nuestra hermana Mari Carmen. Los malvados se pervirtieron desde el seno materno. Tienen veneno como veneno de serpiente, de víbora sorda. Y en la segunda columna se invoca, oh Dios, rómpele los dientes de la boca, quiebra, Señor, esos colmillos a leones. Y más abajo, goce el justo viendo la venganza. Eso podría llevarnos a pensar en un Dios vengativo,
en un Dios castigador? ¿Qué piensan? O es más bien el salmista el que pide venganza y... ¿No? ¿Es Dios o es el que reza? El salmista parece, ¿no? Claro, ¿no? Sí, a gusto. Pero una visión bien dura, ¿no? Pero basado en la idea temprana del pueblo de Israel de que digamos, las obras, lo que haces en esta vida lo pagas en esta vida y lo bueno que haces también se te premia por el bien lo bueno que eres, ¿no? Esa idea temprana del judaísmo que después va, digamos, cambiando poco a poco conforme la revelación se amplía, se ve claramente aquí, ¿no? Y esa idea de un Dios que castiga, que destruye, que va contra sus enemigos, o sea, la justicia de Dios está bien representada, pero ya se va a un extremo olvidándose del aspecto de la misericordia, ¿no? Están centrándose en un aspecto de Dios y lo centran pues de una manera, pero brutal. Claro, claro. Así es, Augusto. Pero de acuerdo con la reflexión de nuestro hermano Augusto, es el salmista el que escribe este salmo, el que presenta esa imagen de Dios, pero no es Dios. O sea, o así es Dios. Estamos, ¿no? El que invoca ese castigo y esa venganza es el ciudadano, es el creyente que hace la oración, pero no está describiendo a Dios, porque no es que Dios fuera malo y se convierte en bueno. Dios nunca fue malo, pero el hombre, como dice bien Augusto, en ese proceso de evolución de su religiosidad, de su espiritualidad, le pide venganza, rómpele los dientes, goce el justo viendo la venganza, bañe sus pies en la sangre de los malvados. Entonces nos deja un sabor amargo, pero es justo decirlo, no es Dios. Es la mirada y la imploración del que le hace oración. Salvo mejor idea, por favor. Por eso está abierto el comentario. Manuel Pablo, Julia, sí. aquí sí parece ser el salmista el que está haciendo, rómpele los dientes, la boca, quiebra, Señor, esos colmillos, ¿no? Realmente que está siendo fuerte y duro con sus palabras, pero pensando en la justicia divina, eh, ante tanta pecado, ante tantas faltas, yo pienso que ya Dios tendrá que tomar la justicia por su mano, ¿no? También es como un aviso, ¿no? Que toma el salmista así, en esa forma tan fuerte. Esto es mi comentario, así, el mío. Claro. Sí, Julia, vale, vale. Vale y se agradece, ¿no? Yo tengo una, una, una idea más o menos que la estoy también trabajando en el sentido de que si hacemos un paralelo con los padres y sus hijos cuando los tienen que castigar por algo, una falta de respeto, una desobediencia, ese castigo, entre comillas, el padre no lo está gozando, no se está vanagloriando de eso, hasta el mismo padre a veces sufre con el castigo que tiene que darle a su hijo, pero es por su bien, porque tiene que corregirlo y hacerlo responsable de sus actos, ¿no?
pero desde afuera el otro podría decir, mi papá es malo, me ha castigado, me ha quitado esto. Eso sin tocar de repente alguna agresión física que está fuera de este momento, ¿no? Pero vamos al hecho que para el muchacho, el castigo es malo, ¿no? Es como que el papá o el padre está vengándose del hijo, ¿no? Si lo llevamos al contexto de la religión, yo en el momento también he pensado y lo sigo trabajando que sí puedes, no tengo ningún problema con una imagen de Dios severo, pero no injusto, no lo veo injusto. O sea, como buen padre tiene que conducirnos por el camino que debe ser, ¿no? Este, y sí nos corrige de manera que debamos aprender, no sé si decirlo a la buena o a la mala, pero aprender a ser responsables de nuestros actos, ¿no? Entonces, sí puedo a veces leer o sentir que se habla justamente de ese Dios que te hace consecuente de lo que haces, ¿no? Y podríamos pensar que es un castigo, pero yo creo que en línea natural es una causa-efecto de lo que hemos hecho y la única manera de ser mejores y aprender es con la corrección. En tal caso, este, volviendo a la pregunta si es un Dios vengador, yo veo más bien un Dios que es justo, es firme, es rígido, como debe ser un buen padre, ¿no? Gracias, gracias, Karim. Un comentario bien propio, ¿no? Así como el padre que ama a su hijo, no es buen padre si no lo corrige. Con mucha más razón Dios mismo. Rubén, adelante. Sí. Aquí como que en la primera parte también un poquito como que remarca a los malvados, ¿no? Con figuras como de serpiente, figuras como un monstruo, como un leviatán, podríamos decir, la figura de la serpiente en el Antiguo Testamento, figura de la maldad, ¿no? Entonces acá lo que yo más veo es una descripción como que describe a los malvados, ¿no? Los asocian con la serpiente, con el pecado, en la primera parte. Pero en las últimas partes habla ya del honrado, ¿no? De la persona honrada, de la persona buena. Más que todo lo veo como una descripción. Lo último dice, saca fruto el honrado, porque hay un Dios que hace justicia en la tierra, ¿no? O sea, como que al final el bien vence al mal, ¿no? Yo lo veo así, como dos partes, ¿no? La primera parte habla del mal, del pecado de la serpiente, de la injusticia. Y en la última parte, siempre el bien triunfa sobre el mal. Yo lo veo así. Claro, y esa confianza Sí. en Dios, ¿no? Entonces, el justo está protegido finalmente por el Señor que hace justicia en la tierra. Entonces, el Salmo está en la misma línea de argumento que venimos repitiendo ya en muchos salmos a estas alturas. Cuchi, adelante. Muchísimas gracias. Los salmos son las oraciones que el hombre dirige a Dios. Y me llama la atención fuertemente esa percepción que tiene de la gente mala. Dice, los malvados se pervirtieron desde el seno materno. Los mentirosos se extraviaron desde el seno.
O sea, para mí me suena muy fuerte. Son concebidos malvados, son concebidos ya con todo eso tan feo, ¿no? Del que tenemos los seres humanos, pero desde el seno materno, es bueno, vuelvo a repetir, es la figura que se tenía en esos tiempos de esas personas. Y a mí me suena fuerte realmente. Gracias. Claro, Cuchi, de acuerdo, gracias. Pero como tú bien dices, no es que sea descripción que hace Dios de los hombres, sino es de este hermano que eleva la oración en ese sentido. No es una caracterización que haga Dios del hombre, sino una manera en que el hombre se refiere a otros hombres que son malos, que no son justos. Y es diferente, ¿no? Porque recordemos, este Dios al que oran los salmos es el mismo Dios de Jesús. Ese Dios de Jesús, cuando Jesús dice, mi Padre perdona 7 veces, no, 70 veces 7. Mi Padre perdona todo. Y entonces Jesús tiene claro el concepto del ser humano en sentido contrario a esto, ¿no? A esto que bien advierte Cuchi, pervertidos desde el seno materno. ¿Ese es el Dios de Jesús? No, tampoco es el Dios del Antiguo Testamento, que tiene que ser el mismo Dios. Es el mismo. Lo que pasa es que en este momento el salmista se refiere de esta manera al hombre que actúa mal, pero no son palabras de Dios. Solamente eso, como que refuerzo para que no se nos confunda. A ver, avanzamos otro, porque estamos en la misma línea, ¿no? Este Salmo 59 es un poquito más largo. Quien lo lea, por favor, se prepara para esta y la siguiente diapositiva. Yo leo. Gracias, Julia. Al director de coro, no destruyas a media voz de David cuando Saúl envió gente a vigilar su casa para matarle. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Defiéndeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores, sálvame de los sanguinarios. Mira cómo me están acechando. Los poderosos conspiran contra mí, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Y ni siquiera exista culpa en mí, corren y toman posiciones. Levántate, ven a mi encuentro. Mira tú, Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Despierta para castigar a los paganos. No te apiades de los traidores inicuos. Vuelven al atardecer aullando como perros. Merodean por la ciudad. Mira, de su boca fluye baba, de sus labios espadas. ¿Quién nos oirá? Pero tú, Señor, te ríes de ellos. Te burlas de los paganos. Fortaleza mía, por ti velo, porque mi alcázar es Dios. Que mi Dios fiel salga a mi encuentro y yo vea la derrota de mis difamadores. No los mates, que mi pueblo no lo olvide, que vaguen lejos de su fortaleza. Humíllalos, Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por el chismorreo de sus labios, queden atrapados en su orgullo. Por la mentira y maldición que profieren, destrúyelos con tu furor.
Destrúyelos, que dejen de existir y se reconozca que Dios gobierna desde Jacob hasta los confines de la tierra. Vuelven al atardecer aullando como perros, merodean por la ciudad, vagabundean buscando comida. Si no se hartan, no se retiran. Yo, en cambio, cantaré tu fuerza, proclamaré por la mañana tu amor, porque fuiste mi fortaleza y un refugio en el día de la angustia. Fortaleza mía, por ti velo, porque mi alcázar es Dios, mi Dios fiel. Gracias, Julio. Y es parecido a un salmo anterior que hemos leído esta misma noche, ¿no? Muy parecido, muy similar. 57. Sí, 57. Es David perseguido por el rey Saúl. Muy en la misma línea. Entonces nos vale el comentario Fuertísimo. anterior. Sí, claro, y nos vale el comentario anterior, ¿no? A ver, Sí. avanzamos otro poquito. El Salmo 60. Ya. A ver, ¿quién puede? Yo leo. Gracias, Marisol. Al director de coro, al modo delirio del testimonio, a media voz de David para enseñar. Cuando luchó contra Aram Naharaim y Aram Soba, y luego volvió a Joab y derrotó a los idumeos, 12,000 hombres en el campo de Sal. Oh Dios, nos has rechazado y destrozado, estabas airado. Vuélvete a nosotros. Has sacudido la tierra y la has hendido. Repara sus grietas que se desmorona. Diste a beber a tu pueblo una copa, nos hiciste probar un vino de vértigo. Ofrece una señal a tus fieles para que escapen de los arcos, para que tus amigos sean liberados. Respóndenos, diestra nos salve. Dios habló desde su santuario. Triunfante repartiré Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío Manasés. Efraín es el casco de mi cabeza, Judá mi bastón de mando. Moab una vasija para lavarme, sobre Edom lanzo mi sandalia, sobre mi grito de conquista. Quien me llevara a la ciudad fortificada, quien me condujera a Edom. Pero tú, oh Dios, no nos has rechazado. Sales aún con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es vana. Con Dios haremos proezas. Él aplastará a nuestros enemigos. Gracias, Marisol. Miren, hace mención a una serie de ciudades, pequeñas ciudades, ¿no? Para esa época, decimos ciudades, para ahora serían pequeños pueblos. Y son casi todas las ciudades que forman cada una de las tribus de Israel en la tierra prometida. Entonces por ahí no nos confundamos. Es David en una circunstancia distinta. Ya no es como el Salmo 59 o el 57, que leíamos de un David perseguido. No, ese es un David en campaña militar y triunfando sobre los rivales. Y en la historia sagrada se tiene que David es ayudado y acompañado siempre por el Señor que lo lleva a la victoria. Incluso cuando en muchos casos David está en inferioridad de condiciones. Aún así, David se impone.
Y como termina diciendo, aún así, David aplasta a sus enemigos. Entonces, ese salmo reitera esos triunfos militares de David, que con espada en mano va a unificar lo que va a ser el reino de Israel. O sea, el reinado de David es un reinado con muchas luchas, con muchas batallas. Y va a ser más bien Salomón, su hijo, quien reine después en una paz bien larga. Pero el reinado de David no es un reinado que coincida con una época de paz. Y acá lo vemos. O sea, esto no desencaja. Al contrario, va muy en la línea de la historia que conocemos. ¿No? ¿Algún comentario? Manuel, una pregunta. Sí, Karim. O sea que David nunca no llegó a gozar, digamos, digamos, de los frutos de su victoria, de tanto esfuerzo, de tanto sobresalto, de tanta sangre, se podría decir. No, tampoco. Eso sería un poco exagerado también, Karim, pero digamos, no reinó en un periodo de paz, ¿no? Su vida no fue como la de Salomón, un reinado de paz. No, David era un rey guerrero, y diríamos que con espada en mano, pero no por eso dejó de disfrutar en todo lo que sabemos y en cosas que no se cuentan. Augusto, adelante. En este salmo se ve una petición un poco distinta, ¿no? Dice, pues van es la salvación que viene del hombre, con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros adversarios. O sea, es clamar por la ayuda, para la ayuda de Dios, pero ellos poniendo de su parte, ¿no? Ellos van a la guerra y saben que claman que Dios esté con ellos, ¿no? Un poco distinto a la visión del anterior salmo, de los dos anteriores, en que pides la intervención divina de Dios para que te libre de los enemigos, ¿no? Y estás en una posición tan desesperada. O sea, una cosa es pedir un milagro, que es difícil que Dios intervenga de esa manera, puede dar, pero muy rara vez, o tú poner de tu parte y centrarte en que Dios te puede ayudar, ¿no? Pero esa es una diferencia con los dos anteriores salmos. Sí, bien visto, Augusto. Y la diferencia está, como dice Augusto, pero además tener en cuenta, en el Salmo 57 o 59, por ejemplo, el rey es Saúl y David es perseguido por el rey. En ese Salmo 60, David es rey y enfrenta a los enemigos y los gana, los vence con el apoyo de Dios. O sea, el Señor es el aliado de David. Y esté David en condiciones de superioridad o de inferioridad, en cualquier caso, David con el gran aliado que es el Señor, va a ganar las batallas. Recordemos que David, rey, por ejemplo, una gran conquista de él, no la única, pero una gran conquista es Jerusalén. Jerusalén es una ciudad en la misma ubicación donde está después, pero ¿de quién? De los jebuseos. Y por una de las batallas a las que puede estar haciendo referencia acá, es de David, espada en mano, enfrentando a los jebuseos, derrotándolos y tomando la ciudad de Jerusalén, constituyéndola en capital del reino, ¿no? Por ejemplo.
Pero así hay muchas conquistas de David. ¿No es entonces, un poco yendo a lo anterior también, y al comentario consulta de Karim? No, quién construyó el reino fue David. Y eso le tomó librar batallas permanentemente. Y luego, quien disfruta del trabajo es Salomón, ¿no? El padre la luchó y el hijo ya un poco gobierna en paz. Pero si es que David hubiera podido gobernar en paz, la pregunta que quedaría es, ¿y quién hizo el trabajo sucio antes? ¿No? El trabajo sucio, entre comillas, lo hizo David, y Salomón ya disfrutó de él. Por eso que decimos un reinado que lucha, el de David, y un reinado de paz, el de Salomón. Esto en términos generales, claro, a la hora que entramos a detalles, vemos cosas que pueden ser un poquito diferentes. Estamos simplificando mucho, ¿no? Pero para ubicarnos en el sentido del Salmo. Entonces estamos. Interesante ubicar el Salmo en el contexto. Es un David perseguido por el rey Saúl, es un David ya rey, consolidando su territorio, y vamos diferenciando, ¿no? A ver, el Salmo 61, hermanos, ¿quién lo puede leer? Yo leo Gracias, América. Salmo 61, al director de coro con música de cuerda de David. Escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi súplica. Desde el confín de la tierra te invoco con el corazón abatido. Llévame a una roca inaccesible, porque tú eres mi refugio, mi fortaleza frente al enemigo. Quiero hospedarme siempre en tu tienda, refugiado al amparo de tus alas, pues tú, oh Dios, escuchaste mis votos, me diste la heredad de los fieles a tu nombre. Añade días a los días del rey, que sus años sean por generaciones, que reine siempre en presencia de Dios, que lealtad y fidelidad le hagan guardia. Y yo cantaré siempre en tu honor, cumpliendo mis votos día a día. Gracias, América. Miren, al final de la primera columna, quiero hospedarme siempre en tu tienda, refiriéndose a la tienda del encuentro, lo que después va a ser el templo de Jerusalén. Entonces eso lo podríamos leer perfectamente. Quiero hospedarme siempre en tu templo, en tu casa, ¿no? Lo que pasa es que se refiere a tienda, si es que es David el que escribe, porque es que en ese tiempo no existía el templo. El templo se va a construir con su hijo Salomón. No hay detalles. Pero luego el resto, el tenor, tú eres mi refugio, mi fortaleza frente al enemigo. Y como le pide, añade días a los días del rey, que sus años sean por generaciones, que reine siempre en presencia de Dios, que lealtad y fidelidad le hagan guardia. Y yo cantaré siempre en tu honor, cumpliendo mis votos día a día. Entonces hay un pedido y un compromiso. Haz esto por mí y yo haré esto otro por ti. No hay un toma y daca. Hay detrás de esto una negociación clara.
Añade días al rey, y yo cantaré siempre en tu honor. Hermanos, comentarios. Manuel Pablo, aquí como que el salmista como que alcanzar su deseo no puede por él mismo, ¿no? Y por eso invoca al Señor, es como su roca, como su fortaleza, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. Sí, Julia. Y reconociendo las propias debilidades, ¿no? Sí. Claro. David dice, yo puedo ser rey. Y aún así reconozco mis limitaciones. Pero tú, Señor, eres mi refugio, Sí. mi fortaleza. Claro. Muy, muy lindo, muy linda palabra. De verdad, ¿no? Y uno entiende por qué es que son tan apreciadas. Rubén, adelante. Aquí, ¿cómo se puede describir este salmo, no? Dice, con un corazón abatido, ¿no? Como si estuvieran en Babilonia, ¿no? Como si estuvieran en Babilonia. Ahí están perdidos esos 70 años en este éxodo, exilio, ¿no? En Babilonia, dice, el corazón abatido en el confín de la tierra. Quiere decir que acá el orante está lejos de su tierra, como si estuviera en Babilonia, y añorando un poquito el futuro, ¿no? Pidiéndole al Señor que pasen los días de días para poder regresar otra vez y reconstruir el templo de Jerusalén. Da la idea como si estuvieran en Babilonia. Claro. Sí. Buena observación. Buena observación, Rubén, y nos hace pensar a todos. Si nuestro hermano Rubén tiene razón, que fácilmente puede tenerla, ¿cómo entenderíamos esto? Porque David vive cientos de años antes del destierro babilónico. David reina en el año 1000 antes de Cristo. Y el exilio se produce como por el 570 antes de Cristo. Hay más de 400 años de diferencia. Entonces, ¿cómo sería posible que lo que dice Rubén fuera así? ¿Quién nos ayuda? No es nada difícil, ¿ah? Solamente es que los invito a explicar lo que ya hemos hablado. ¿Cómo podría ser esto? Un salmo. Y si es como dice Rubén, sería un salmo de David. O más bien un salmo escrito cientos de años después y puesto en David. Tomas prestado el personaje, pero estás describiendo una situación muy posterior. ¿Se dan cuenta cómo se puede entender? Vale, claro que vale. La aproximación de Rubén es absolutamente válida. ¿Cómo puede haber otras, no? Pero ¿cómo se explicaría? Porque alguien se pega a la letra y dice, no, hermano Rubén, estás equivocado. Ese es un salmo de David, y David no vive el destierro babilónico. David vive 400 y tantos años antes. Pero entonces, como les digo, una aproximación puede ser esta. Decimos, interpretamos esto, si alguien desde la experiencia del destierro
regresa en el tiempo y hace este salmo como que es un clamor, es una súplica del rey David. Veamos, veo a Augusto, de repente tiene otra aproximación. Y tiene sentido, porque el penúltimo párrafo parece que fuera un anhelo a un rey mesiánico, ¿no? Añade días a los días del rey que duren sus años de generación en generación, esté sentado por los siglos en la presencia de Dios, ¿no? Que la misericordia y la fidelidad lo guarden. O sea, ya no es solo un rey normal, es un rey que persiste a través del tiempo, ¿no? Que está sentado en la presencia de Dios por los siglos, ¿no? O sea, parece que estuviera clamando por la venida de un rey mesiánico que los libere, ¿no? De ese cautiverio. Claro, claro. Augusto, entonces tú estarías, perfecto, reforzando la posición presentada por Rubén, que ya la comentamos, que tiene mucho sentido. Y solamente añadir algo. Recordemos que para el pueblo de Israel posterior, que va a sufrir la invasión asiria, la invasión babilónica, el imperio persa, la dominación griega, la dominación romana, imagínense, son siglos y siglos. Imaginemos que somos nosotros. Pongámonos un poco empáticos, un poco en los zapatos del israelita. Estoy viviendo esto. Hoy tengo a los romanos, antes tuve a los griegos, antes a los persas, y antes a los babilonios, y antes en el norte a los asirios. Y esto suma más de 500 años, 600 años, 700 años. Entonces yo miro más atrás. ¿Y hasta dónde llega mi mirada, hermanos? Hasta el momento de libertad. Hasta el momento en que esto no sucedía. Estamos al momento en que nosotros éramos un pueblo independiente. Y ese es el tiempo de David. Entonces, se explica, además de que la fe, además de que la Biblia, pero se explica en sentido humano, esa remembranza de David, esa creación histórica de un reino cuasi perfecto, de un David maravilloso, de un David amigo de Dios, de un David que andaba de la mano del Señor, de un David que hace 150 salmos y le atribuyen todos los salmos a este gran amigo de Dios. Entonces, el rey perfecto, el rey que andaba con Dios, el rey que triunfaba siempre, el rey que tuvo la mejor época y mantuvo a sus conciudadanos israelitas en independencia y sin soportar ningún yugo extranjero. Entendemos entonces por qué se tiende de manera natural a ensalzar el tiempo de David. Es algo que me parece interesante reconocer. Ahora, como les adelanté alguna vez, y está pendiente de que lo veamos en más detalle, pero cuando conocemos un poco más del detalle real del David histórico, vamos comprendiendo que David no es este rey perfecto, que David comete errores, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado del tema de Betsabé, una de sus 200 mujeres, pero que cuando la saca embarazada, finalmente
se deshace del marido, Urías. Esa es una de las joyas, quizá de las más graves. Pero David tiene otras cositas en su vida que son duras y tristes. Pero la historia, entre comillas, la historia sagrada, la historia que cuentan los judíos, va a borrar mucho de esto, si no todo, pero mucho, porque le interesa construir esta figura mítica, esta figura de remembranza, esa figura de la mejor época, ¿no? 10 siglos después, el tiempo de David, el Mesías descendiente de David. No sé, comparto solamente para darles, como siempre, y de a poquitos más elementos y ustedes puedan procesarlos, pero me parece interesante. Les doy la palabra, hermanos. Comentario que quieran hacer. Queda entonces hasta ahorita el alcance que hizo Rubén, reforzado por Augusto, ¿no? El tema es que ese Salmo 61 bien podría haber sido escrito fácil 500 años después a David. Pero te vales del personaje. Es una forma muy inteligente. Claro, esto pasa en la Biblia pasa acá. Hoy no, porque hoy hay reconocimiento al autor. Si tú escribes algo, pucha, ponle tu nombre, hermano. Te haces famoso y por ahí millonario. Pero en aquel tiempo, más que nada se usaba el usar el nombre de un personaje ya reconocido. No importaba tanto el autor real. No, es así como hemos visto y repetido el Pentateuco escrito por Moisés. Hoy por hoy sabemos que no. Pero hay gente que todavía cree eso, ¿no? Y los libros de sabiduría escritos por Salomón. Y las 13 cartas de Pablo, que no son más que 7, hay 6 que no son de Pablo, sino de discípulos de Pablo. Pero a quienes no les interesaba el reconocimiento personal. Les interesaba que su mensaje llegue. Y si para que el mensaje llegue hay que decir que Pablo es el autor, yo digo Pablo. Si al final cualquier otro es un tremendo desconocido que por defender su nombre hace que el documento no tenga valor. Entonces, ¿cómo ha cambiado la circunstancia? Y es interesante notarlo, lo refuerzo una vez más. De aquellos tiempos pasados a hoy, ¿no? Hoy, cada uno defiende su autoría. En aquel tiempo no. Al contrario, ¿no? Y pasa bastante. Y pasa con los salmos. A ver, avancemos, hermanos. Salmo 62. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias, Julia. Al director de coro, según Yedutún, Salmo de David. Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi alcázar. Jamás vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeterán contra uno para batirlo todos juntos como una pared que cede o a una tapia que se desploma? Solo piensan en derribarme de mi altura. Se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen.
Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi alcázar. Jamás vacilaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Mi roca firme, mi refugio está en Dios. Ustedes confíen siempre en Él. Desahoguen con Él su corazón, que Dios es nuestro refugio. Solo un soplo son los plebeyos, los nobles mera apariencia. Todos juntos en la balanza pesarían menos que un soplo. Wow. No confíen en la opresión, no se ilusionen con el robo a las riquezas, si aumenta, no les entreguen el corazón. Dios ha hablado una vez, 2 veces, le he oído, que Dios tiene el poder. Tuya, Señor, es la misericordia, que tú pagarás a cada uno según sus obras. Gracias, Julia. Qué lindo salmo, ¿no? Qué lindo salmo, Bello. ¿no? Bello era. Solo en Dios encuentro descanso. Qué linda plegaria. Eso puede ser una oración de cualquiera de nosotros, cualquiera de las noches antes de dormir. Solo en ti, Señor, encuentro descanso. De ti viene mi salvación. Tú eres mi roca, mi salvación, mi alcázar, jamás vacilaré. Lindo, lindo, lindo. Varias La verdad veces que- pronuncia mi roca, ¿no? Claro, claro. En 3 oportunidades, Es dice que la roca, claro, la roca representa aquel lugar donde, aquello de lo que tú te puedes agarrar cuando sopla un fuerte viento, una gran marejada, tú te sostienes de la roca y te salvas, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, tú eres mi roca. Me encanta a mí cuando dice, solo en Dios encuentro descanso. Y es la verdad. Y como les digo, ¿no, Julia? Esto, imaginémoslo, que sea oración antes de dormir. Y mucho más personal, o sea, yo diría, porque podemos jugar libremente con el Salmo y escribir nuestra propia oración. Entonces yo diría, solo en ti, Señor, encuentro descanso. De ti viene mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi O salvación. mi y fortaleza, mi puede descanso. ser. Mi fortaleza también. Claro, entonces alcázar se refiere a fortaleza, exacto. Un alcázar es un castillo, es una fortaleza en el sentido de edificación de defensa. Entonces esto lo podemos reescribir, hacerlo más cortito. Y miren, hermanos, hacemos una oración propia, inspirada en ese Salmo 62, y podemos hacer oración antes de dormir. Lindo. Y la oración, en verdad. Hay súplica de confianza. Qué hermosura de oración, Dios. Miren, si alguna de ustedes, hermanas, se anima y trabaja el Salmo 62, como reescribiéndolo, más chiquito y con una oración propia, yo le pediría compartan. Buena idea, Manuel Pablo. Sí, es que tenemos Qué lindo sería, lindo que sería. pensar, o sea, que no sea solamente, Qué hermosura. claro, que no sea solamente leer y leer. No, agarra tu pluma, agarra tu lapicero y reescríbelo. Ponlo en términos tuyos, hazlo más cortito y hagámoslo como costumbre. O sea, volvámonos autores de oraciones
a partir de uno u otro salmo. Miren cuántos hemos visto ya. Pero aquí hay un caso que cae de maduro. ¿Cómo termina, no? Que Dios tiene el poder, tuya, Señor, es la misericordia. Y eso, si lo escribimos en términos propios, ¿cómo lo podríamos decir? Ya provoca agarrar un papel ahorita y empezar a escribir. Sí. Mi única recomendación sería que lo hagan en términos no de tercera persona, ¿sí? ¿No? Sino Personal. personal. Personal, ajá. Señor, solo en ti encuentro descanso. Entonces, soy yo que te habla, Señor. En ese sentido, en el ejercicio. Y vas a comenzar, porque lo hacen con uno y van a querer hacerlo varias veces. Si no con todos, con varios de los salmos. Porque hemos leído cada belleza de salmo. Cada belleza. Esta parte, Manuel Pablo, donde dice, ustedes confíen siempre en Él, desahoguen en Él su corazón. Es precioso. Que Dios es su Claro, refugio. claro. Sí, qué lindo. Empezando en la segunda columna, ¿no? Ustedes confíen siempre en Él. Desahoguen en Él su corazón. Que Dios es nuestro refugio. Ajá. Lindísimo, ¿no? Precioso. E inspira, ¿no? Entonces, bueno, repito lo mismo, pero nos inspira. O debería inspirarnos. Y si nos inspira, aterrizamos esa inspiración, hacemos una oración y yo les digo, los invito, compártanla, me la envían. Si quieren, yo digo quién la escribió. Si me dicen no pongas mi nombre, no lo pongo, pero lo hacemos del grupo para que todos vean y sería un lindo incentivo a que todas las hermanas y hermanos que participamos en este taller de salmos demos un paso adelante, no solamente leyendo y entendiendo más cada salmo, pero haciendo oración a partir del salmo, lo cual no es necesariamente repetirlo, pero sí tomarlo y construir a partir de él una propia oración. Y eso es creatividad. Bueno, eso nos distraería, pero ¿qué es la creatividad? ¿Es hacer algo de cero? Sí, ¿no? Pero también creatividad es hacer algo a partir de otra cosa que ya existe. Pero también Manuel Pablo aquí dicta mucho tu corazón, tu alma. Ahí sale todo. Sí, claro. Ajá. Claro. Entonces, invitadas hermanas, invitados hermanos al ejercicio, y en particular con ese salmo el que quieran, ¿no? Libremente. Pero si lo hacen, compartan. Compartan y mostramos al resto. Y de verdad que vamos a avanzar en este camino. A ver, avanzamos otro poquito. Salmo 63. ¿Quién puede leerlo? Yo lo leo, Manuel Pablo. Gracias. Yo lo leo. Gracias. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi garganta está sedienta de ti, mi carne desfallece por ti como tierra reseca. Reseca sin igual, como tierra seca y reseca sin igual. Que así te contemple en tu santuario, viendo tu poder y tu gloria. Porque tu amor vale más que la vida, te alabarán mis labios. Que así te bendiga mientras viva, alzando mis manos en tu nombre. Me saciaré
de enjundia y de manteca, y mi boca alabará con labios jubilosos. Si en mi lecho me acuerdo de ti, en mi vigilia medito en ti, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas salto de gozo. Mi vida está unida a ti y tu mano me sostiene, pero los que intentan quitarme la vida vayan a lo profundo de la tierra, sean pasados al filo de la espada, sirvan de pasto a los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. El que jura por él se felicitará cuando tapen la boca a los mentirosos. Gracias, Rita. Gracias. Otra vez un salmo que mezcla, ¿no? Alabanza y súplica. Y en la súplica un poco también se pide venganza. Entonces tiene diferentes sabores. Es como un salmo agridulce. ¿Sí, Julia? Sí, perdón, el término agridulce me sonó como de dos sabores, ¿no? Y por eso me sonreí. Sí, claro, como la comida del chifa, ¿no? Sí. Y eso tiene ese sabor, o sea. Varios salmos tienen esa parte, ¿no? El agridulce, que se quejan y luego alaban, ¿no? También. Sí. Claro, y hablan de alabanza al Señor y a la vez le piden venganza, ¿no? Sí. En ese sentido digo, un poco jugando con las palabras, pero digo el término agridulce, porque de verdad lo es, ¿no? Hay salmos que sí son purito alabanza, purito súplica, pero hay otros que un poco mezclan. Sí, te amo, Señor misericordioso, pero destruye mis enemigos, ¿no? Claro. Pero los que intentan quitarme la vida, vayan a lo profundo de la tierra, sean pasados a filo de espada, sirvan de pasto a los chacales. Sí, sí, sí. Ahí sí está. Fuertísimo, claro. Sí. Pero antes había dicho, porque tu amor vale más que la vida, que así te bendiga mientras viva. Entonces, mira cómo. ¿No? A ver, avancemos al otro. Salmo 64. ¿Quién puede ayudarnos? Sí, Karina, adelante. 64. Sí, Karina, adelante. Escucha, oh Dios, la voz de mi gemido. Protege mi vida de la banda hostil. Escóndeme del tropel de los malvados, de la camarilla de los malhechores. Afilan la lengua como un puñal y asestan como flechas palabras envenenadas para disparar escondidas contra el inocente. Le disparan de improviso y sin temor. Se obstinan en su palabra delictiva. Calculan cómo esconder trampas y se dicen, ¿quién nos descubrirá y escrutará nuestro crimen perfecto? Los escruta el mismo que escruta hasta lo íntimo del hombre y la profundidad del corazón. Dios le disparará una flecha y súbitamente serán heridos. Los doblegará a causa de su lengua. Quienes lo ven menearán la cabeza. Todos los humanos temerán.
anunciarán la obra de Dios y entenderán su actuación. Que el honrado festeje al Señor, que se refugie en Él y los corazones sinceros se feliciten. Al director de coro, Salmo de David. Gracias. Gracias, Karin. Miren, el Salmo contiene varias cosas, pero fundamentalmente, por lo menos lo que yo veo, es el tema de la lengua. En el primer párrafo, a la mitad. Afilan la lengua como un puñal y asestan como flechas palabras envenenadas. Y en la segunda columna, Dios les disparará una flecha y súbitamente serán heridos. Los doblegará a causa de su lengua. ¿No? Este tema aparece con mucha fuerza en el Salmo que estamos leyendo, en el Salmo 64, pero tengamos en cuenta que luego, en la misma Biblia, vamos a poder leer y escuchar cosas en referencia a la lengua. ¿Quién se acuerda? ¿Quién pudiera hacer alguna mención? Jesús mismo se toma el tiempito para decir algo sobre esto. ¿Se acuerdan? ¿Augusto? Bueno, es de lo que está lleno el corazón habla la boca, ¿no? Que en ese sentido se refiere a la lengua, ¿no? Claro. Es uno de ellos. Después también está el tema de cuando hablan sacar la paja del ojo ajeno, ¿no? Antes de estar hablándolo, tienes que primero sacarte la tuya propia, ¿no? Claro, claro, perfecto. Entonces son dos muestras del Evangelio en que el evangelista pone en boca de Jesús ese tema de advertencia contra cuida lo que sale de tu boca. Y va a decir en otro momento Jesús, porque lo que sale de la boca viene del corazón. Miren, ¿cuánto tiene que ver esto con ese Salmo 64 tan viejito? Siglos antes. Y luego tenemos, fuera del Evangelio, tenemos una carta en particular, la carta de uno de los apóstoles, que se dedica a darle duro a la lengua afilada, como diría el Salmo 64. ¿No? El Salmo 64 habla de la lengua afilada como un puñal, que asesta como flechas palabras envenenadas para disparar a escondido contra el inocente. ¿Se acuerdan qué carta de qué apóstol está en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Les digo como ejercicio, nada La más. carta de Santiago, apóstol. Exacto, Juliana. Gracias. Exacto. La carta de Santiago es una carta no muy leída, pero debería leerse. No es larga, se puede leer rápidamente. Y yo les invito una vez más a que lo hagan. Normalmente, en nuestros cursos de Biblia, no nos detenemos en la carta de Santiago. Leemos los evangelios, leemos las cartas de Pablo, leemos las cartas de Juan, y casi paramos de contar, porque la carta de los hebreos no se trabaja tanto, la carta de Santiago menos. Pero deténganse y lean. Tomen nota ahí en su papel de apuntes. No les va a tomar mucho tiempo. Pero vean cómo el apóstol Santiago le da duro, durísimo al cristiano lengua suelta.
Hermanos, ¿y por qué insisto? Porque nos cae, porque sin darnos cuenta, sin querer queriendo, como decía el chavo, se nos va la lengua. Y caemos en esto, que es lengua afilada como un puñal. ¿Cuántas veces? No por malos, no por falta de fe, sino por mal hábito, por falta de conciencia. ¿Cuántas veces se nos va la lengua y con la lengua dañamos a otro? Dañamos honras, sin querer, sin maldad, con ligereza. Pero hermanos, eso es un pecado para la iglesia, es un pecado para nuestra fe católica. Y miren, encontramos en el Salmo 64, bien clarito, el mismo tema. ¿Comentarios, hermanos? Ya estamos en la hora, Manuel Pablo. nos podemos quedar. Sí, Julia, adelante. Esta parte realmente es dura y es fuerte para nosotros los católicos, porque de verdad que hacemos esfuerzos grandes por ser buenas personas, pero esta parte de la lengua es bien, bien fácil soltarla, ¿no? Y bueno, yo quisiera en este momento darles un testimonio, ¿no? Y realmente me duele lo que ha sucedido en mi familia, y hoy día he tenido a un yerno mío en mi casa que se resintió por un tiempo, y, y bueno, siempre hemos estado reclamando que venga, y él no venía, y al final decidió venir hoy día, y estaba resentido por algunos comentarios que que yo los había hecho, obviamente sin pensar que iba a dañarlo en la forma que él se ha sentido. A veces parece mentira, uno regaña a sus hijos y les llama la atención y sabe hasta dónde va a llegar a ellos, pero hay familias nuestras, o así como yernos, sobrinos, que no sabemos cómo fueron criados y que tienen ciertas heridas o casos de ellos propios, que toman unas palabras que no han llevado esa intención, pero los ha herido, ¿no? Y hoy mismo que vino a insistencia de mi esposo y el mío, me reclamaba, yo lo veía como si fuera una criatura reclamando tal o cual hecho que sucedió hace 2 o 3 años. Y es así como yo le pedí perdón en nombre del Señor, y para mí es un hijo, es un chico muy, muy bueno, pero que estaba resentido por palabras mías, ¿no? Que realmente no tenían un fondo tan fuerte, pero que lo sintió así. Entonces, justo esto va para mí, porque a veces uno piensa que está haciendo las cosas bien, que está llevando un camino bonito de enseñanza de Dios, pero no lo es, ¿no? No es lo que Dios quiere. Dios quiere mucho más de nosotros. Cada clase que nos entregas, que llegue a nuestro corazón, que llegue a dentro de nuestras almas para saber qué Dios quiere de cada uno de nosotros, cuál es su voluntad, y no salir de esa línea, ¿no? Entonces,
esta lección ha sido fuertísima para mí porque ahora tendré que estar con mi boca más cerradita, ¿no? Para no dañar, así como este chico se ha sentido tan triste y yo no. Bueno, Claro, Julia. Gracias por ujú. compartir una cosa así. Nos sirve a todos. Más bien, miren, yo quisiera pedirles, vamos a quedar en ese salmo. O sea, la próxima retomamos con el Salmo 65. Pero yo quisiera pedirles que por favor alguien, unito, se ofrezca y prepare un resumen corto de la Carta de Santiago, ¿no? La lea y la prepare si quiere sin PowerPoint, ¿no? Pero una explicación que resalte de repente algunos versículos, algunos parrafitos, y entonces comenzando la próxima, le damos unos 5 minutitos al tema. Porque miren, por algo, el Señor, la casualidad, no. El Señor nos ha puesto este salmo cuando se nos acaba la sesión y un tremendo tema. Y recordamos que Santiago le dedica mitad de su carta a este tema. Entonces, hagámosle un alto. Santiago no escribió por gusto. Y es clarísimo. Entonces, no sé, una voluntaria, un voluntario, no digo como tarea para todos, pero alguien que se interese, que tenga un poquito de tiempo. Yo lo Y hago, Manuel Pablo. a Julia, entonces, el trabajito sería preparar un pequeño resumen hablado de la Carta de Santiago, ¿no? Entonces, empezando la próxima sesión, hacemos la oración inicial y antes de leer el salmo que continúa, nos cuentas qué has podido encontrar y si puedes hacer citas textuales mucho mejor, ¿no? Ya. Entonces, dialogamos un par de minutos más sobre el tema de la lengua afilada y seguimos con nuestro salmo, ¿no? Está bien. Ya, listo, Julia. Entonces, compromiso. Muchas gracias. Está bien. Hermanos, entonces, bueno, ¿alguna intervención final? Si no, les pediría si alguien pudiera hacer la oración